Buen día, mi nombre es Manuel Antonio Fuentes Romero. Esta es mi ADA 6 presentación de la materia Introducción a la Investigación. La investigación se titula Obtención de bioetanol a partir de residuos de pan de trigo mediante fermentación alcohólica en el estado de Yucatán. Bueno, como sabemos, la pandemia magnificó diversos problemas que desde antes habíamos estado viviendo en el mundo, como lo es el hambre, la pobreza, la falta de empleo y la desigualdad social. En México existe un elevado índice de desperdicio de alimentos. Se estima que solo en México hay 2.8 millones de toneladas de tortilla desperdiciada, en 2.6 millones de toneladas de pan de trigo y 4.5 millones de litros de leche que se desperdician anualmente. Estos desperdicios en general representan aproximadamente 491.000 millones de pesos en el país y pues estos desperdicios traen muchos problemas relacionados con ellos. La producción de comida y en específico el pan de trigo conllevan un gran gasto de energía derivada em, a los combustibles fósiles, ya que el petróleo y el gas se utilizan en casi todas las fases de producción de los alimentos. Para la producción de pan de trigo específicamente, pues se utiliza energía desde la producción de fertilizantes hasta la plantación y cosechas mecanizadas, el riego, el enfriamiento y el transporte, así como los recursos humanos y naturales que conllevan a la producción y exportación del pan de trigo. Em, Asimismo, pues en muchas regiones tiene una mala gestión de los residuos orgánicos, lo que ocasiona que se generen gases de efecto invernadero y contribuyen al cambio climático. Solamente en Yucatán existen aproximadamente 2.500 panaderías, que son las que están registradas formalmente, y en este conteo no se analizan las que por esto, en esta investigación se propone utilizar este desperdicio de pan de trigo como energía, transformándola en bioetanol por medio de la fermentación alcohólica con un pretratamiento de hidrólisis enzimática. Y no es un tema nuevo, sino que ya ha sido investigado en otros países. Sin embargo, aquí en México todavía no se ha investigado y no se tienen muchos conocimientos si es viable o no realizarlo. Y pues se espera que con esta investigación pues las industrias alimentarias puedan estar interesadas, ya que este tipo de proyectos pues hacen que tengan menos pérdidas económicas, ya que este tipo de tecnologías podrían adaptar a las propias empresas y tener ahorro financiero y con eso ayudar a que las empresas se acerquen a una economía circular. Bueno, y pues como objetivo de la investigación, como ya he mencionado antes, es determinar si es viable producir energía a partir de bioetanol obtenido del reciclaje de pan de trigo de desperdicio en el estado de Yucatán. Como primera hipótesis, tengo que producir energía a partir de bioetanol obtenido a través del reciclaje de pan de trigo de desperdicio en Yucatán, si es viable. Como sabemos actualmente, México se encuentra en una transición energética, es decir, que las políticas quieren migrar de una energía totalmente de combustibles fósiles a más renovables. Es así que en México ya se han establecido leyes como la Ley de Transición Energética, la Ley General del Cambio Climático y la Ley de Contribuciones determinadas a nivel nacional. Em, bueno, en estas leyes, pues se pretende que México en el 2024 tenga una participación mínima del 35% de su sector energético en renovables y que para el 2050 en las energías renovables ocupen mínimo un 50% de la generación energética. Para ello es necesario investigar y desarrollar métodos de optimización efectivos, tanto en planeación como operación del sistema eléctrico mexicano, para así contribuir con tecnologías nuevas que son clave para el funcionamiento en transformación eléctrica y cumplir con estas políticas nacionales que se están solicitando. En los últimos años, la producción de biocombustibles a nivel mundial ha ganado gran importancia
debido a que se presenta como una solución alternativa a los problemas ambientales, políticos y sociales que se han presentado con anterioridad, que se derivan del uso de combustibles tradicionales como los fósiles. Em, a pesar de estos beneficios, en la actualidad la utilización de biocombustibles solo resuelve una porción del problema, debido a que existen limitantes a utilizar estos. Por ejemplo, en el caso de los biocombustibles de primera generación, una limitante es el uso o ocupación de las tierras que está destinada primordialmente al cultivo de alimentos y la forestación. Otro caso es el caso de los cultivos energéticos, la cual conllevan otro problema debido a la contaminación y la disponibilidad del agua, debido a que estos, pues, principalmente estas tierras se dedican al cultivo para el sector alimentario y si se utiliza para cultivar cultivos energéticos, pues esta porción de la tierra estaría destinada a otros usos. Sin embargo, pues en esta investigación lo que se pretende no es cultivar el pan y utilizarlo solamente para producir energía, sino del desperdicio que se ha llevado del pan de trigo en convertirlo en energía. Como ya había mencionado antes, pues hay muchos autores que se han dedicado a investigar acerca de este tipo de energía renovable que es el biocombustible a partir del pan de trigo deshecho. Por ejemplo, Naricetti y otros autores en 2022 demostraron la viabilidad de utilizar residuos de pan de trigo como materia prima para la producción sostenible de dos biocombustibles, el etanol y el metano. Torabi y otros autores en 2021 eh, determinaron que, bueno, determinaron las condiciones óptimas de la hidrólisis enzimática y la ácida diluida para el pan de desecho de trigo y determinaron que una hidrólisis de base ácida representa un enfoque rápido para la producción de azúcares fermentables. Por su parte, Abkansky y otros autores en el 2014 eh, determinaron que mientras más porcentaje de almidón tenga un pan de trigo, la eficiencia en el proceso de conversión de pan de trigo a etanol es mayor. Por lo tanto, mientras más almidón tenga, en mayor bioetanol se produce. En la investigación de Kawa, Rygelska y otros autores en 2022 demostraron que es posible convertir el pan de desperdicio en bioetanol con una alta eficiencia. Bueno, datos de otros autores en su investigación encontraron que la fermentación por medio de la bacteria Aspergillus niger produjo enzimas crudas que se utilizaron para producir glucosa y nitrógeno amínico. Y pues los autores en esta investigación notaron que el rendimiento puede mejorar aún más mediante la optimización del parámetro operativo. En la investigación de Brahimi y otros autores en el 2008, demostraron altas eficiencias de convertir el pan de trigo deshecho en etanol al utilizar tres pretratamientos, que es la licuefacción, la sacarificación y por último la fermentación alcohólica. Por último, el estudio de Sayin, Hull y Stevens en 2020 eh, demostraron que al mezclar el bioetanol y el combustible con combustible de motores, pues al aumentar el bioetanol obtenido a partir del pan de desecho, resultó mejoras en el rendimiento del motor. Y mientras se aumenta la proporción de bioetanol en las mezclas, la tasa de liberación de calor se hace más grande, por lo que mientras más proporción de bioetanol tenga y menos combustible de motores, se reducen las emisiones de dióxido de carbono y de hidrocarburos. Bueno, para los métodos, materiales y métodos, pues se tiene que, para la selección del pan de trigo de desecho, se pretende recolectar el pan de trigo de una panadería local que tenga desperdicio de pan, la cual debería tener una composición aproximada del 50% de hidratos de carbono, de los cuales el 94% debe estar en forma de almidón, el 37% debe estar conformado por agua y 8% de proteína. Para la selección de microorganismos, pues se tiene la reacción literaria, en la cual la mayoría de las investigaciones
pues se utiliza una amilasa termoestable y una glucoamilasa fúngica para hidrólisis enzimática y para la fermentación alcohólica en todas, o mejor dicho, casi todas, pues se ha utilizado la bacteria Saccharomyces cerevisiae para convertir en la glucosa en bioetanol. Posteriormente, em, para poder realizar la fermentación alcohólica, pues se necesita transformar los azúcares complejos en azúcares simples por medio de unos pretratamientos. El pretratamiento consiste en una reducción de humedad, la cual se basa en poner a secar al aire libre el pan de trigo de desperdicio de 5 a 7 días. Posteriormente, se tiene necesario hacer una reducción granulométrica, el cual en simples palabras es un proceso de molienda hasta que la partícula alcanza un tamaño de entre 1 y 2 milímetros. Posteriormente se realiza lo que es la hidrólisis enzimática, para la cual se necesitan hacer 3 pasos. Para el primer paso se tiene la gelatinización, la cual consiste en una suspensión de la muestra que ya se había premolido anteriormente a una proporción del 20% de polvo en agua, la cual se debe calentar a una temperatura de 100 grados mientras se agita a una velocidad determinada durante 5 minutos. Posteriormente, esta mezcla ya gelatinizada pues se debe enfriar hasta obtener los 50 y 70 grados Celsius. Posteriormente a que se enfríe, se debe ajustar el pH a un rango entre 5.8 y 6 con la adición de hidróxido de sodio. Eh, Después de eso se debe agregar la amilasa, se debe agitar y calentar. Para la sacarificación, esta mezcla ya licuefactada, pues se le debe agregar ácido sulfúrico para ajustar el pH entre 4.3 y 4.5. Posteriormente, ajustar este pH, se debe agregar, posteriormente se debe calentar y agitar durante 2 días. Por último, pues ya para este paso, pues los azúcares complejos se han convertido en azúcares simples y es hora de que se pueda realizar la fermentación alcohólica. Para ello propuse que para obtener bioetanol de la glucosa se va a utilizar la fermentación por lotes, para lo cual el producto que se obtuvo de la sacarificación se debe ajustar hasta obtener una concentración inicial específica. Posteriormente se debe ajustar el pH en un rango de 5.6 y 6 mediante ácido sulfúrico. Posteriormente de eso se debe inocular con el microorganismo que se había mencionado antes, el Saccharomyces cerevisiae, y cultivarse en condiciones anaerobias a una temperatura y agitación constante. Por último, para realizar el análisis del bioetanol, pues se va a utilizar el método colorimétrico utilizando dicromato de sodio. Para ello se deben tomar soluciones estándar del etanol a una razón específica. Posteriormente se debe añadir lo que es el dicromato de sodio a porciones específicas también y se deben dejar reposar durante 1 minuto y posteriormente se incuban en 2 horas. Por último se disminuye lo que es el producto de color verde y se toman las densidades ópticas en soluciones. Bueno, y pues por último este es el índice tentativo de la tesis, el cual consiste de un resumen, una introducción, los antecedentes, los objetivos, en la metodología, los resultados, las conclusiones, las referencias, la bibliografía y los anexos. Y por último tenemos aquí el cronograma de actividades propuesto para la realización de la tesis, la cual consiste pues en un año con 52 semanas, que va del julio de 2023 hasta junio de 2024, que se pretende que para la primera semana de diciembre ya se empiece con la experimentación. Posteriormente para la ciencia y por último se tiene la elaboración del proyecto en las semanas de abril a mayo y en las últimas semanas de mayo y la primera semana de junio pues se tiene una redacción y revisión del documento para ajustar detalles y pues se pretende que para las últimas semanas de junio ya se tenga el informe final y se pueda presentar ante los sinados.